sur, desde el mar hasta el sol, llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y a todos que nos están escuchando en este momento. Hoy, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio y revista de Renovación Magisterial. Hoy, 30 de agosto, muy buenos días al Magisterio y a cada uno que nos están escuchando en este momento a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña Marta Liliana Fuentes Pardo en la conducción del programa, en la compañía de en lenguas de señas con Paula Carvajal. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial y en los diferentes medios como es YouTube, en la cuenta de X, @encuentrospeda, @renovacionmag, en donde encontrarán toda la actualidad de los docentes y los trabajadores colombianos. Vamos entonces a hablar acerca de la actualidad de las políticas. Invitamos a el doctor Amezquita. Agradecer como siempre a los compañeros y compañeras de Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial por la invitación. Bueno, en realidad los problemas que se están viviendo con Trump son una lista bastante larga. Tengo acá identificados algunos de los problemas fundamentales. Empecemos por lo siguiente. La primera gran pelea fue en relación con la adopción del proteccionismo en Estados Unidos a costa de subir los aranceles. Sin discutir el efecto que pueda tener esto, lo que hay que resaltar es que esa política se tomó sin consultar con todos los socios comerciales con los que había firmado tratados comerciales. Es decir, impone un nuevo sistema de funcionamiento en el planeta, y es que hace las cosas a su antojo sin consultar con sus asociados, y les llega con la noticia y los obliga a tomar alguna decisión. Es decir, hay una serie de poderes ilimitados que está tomando tanto afuera como adentro. Él dice que es el presidente y que puede hacer lo que quiera. Algunos jueces se le han opuesto, pero está en una actitud de este gobierno de Trump de saltarse por encima de las sentencias de los jueces, de lo que los jueces van dictaminando. Igualmente ha venido destruyendo la burocracia que se le oponga en las varias oficinas, por ejemplo, en las oficinas dedicadas al control ambiental, o en las oficinas dedicadas a la educación, a los que se le oponen los va sacando. Una de las últimas peleas que tuvo fue contra la Fed, que es una pelea de gran importancia porque la Fed representa el sector financiero, y lo que Trump quiere es hacer funcionar el sector financiero no bajo los intereses del financiero mismo, que es lo que hace la Fed, sino bajo los intereses de él como presidente, en una visión que algunos economistas han identificado a favor de lo que es la inversión de los inmobiliaria, que no es lo mismo que el sector financiero, que el sector financiero tiene intereses más allá de lo inmobiliario. Otro punto ha sido el feroz ataque contra la ciencia, la educación, las universidades. Ha atacado a la prensa para domeñarla, para mantenerla callada o para extorsionarla. Entonces, cada vez que hay una noticia contra él, manda una jauría de abogados a que demanden a las emisoras, a los periódicos, a las radiodifusoras, para que se callen o para que cambien la versión de lo que está ocurriendo. Ha venido a impulsar una serie de amnistías a sus amigos, en particular los que estuvieron al frente de la toma del Capitolio en enero del año 2001.
y de paso además le da garrote jurídico a los enemigos nuevos y viejos. Digo los nuevos y viejos porque a todos los anteriores, por ejemplo a los fiscales que acusaron a los que tomaron el Capitolio, lo sacó, y a un amigo de él, que era el señor Bolton, lo ordenó pues que hiciera un allanamiento en su casa. Finalmente, pues está algo espantoso en la dinámica de la política y de la sociedad gringa, que es haber lanzado el ejército a las calles de ciudades como Los Ángeles o Washington y las que está anunciando. Es decir, este señor se cree el emperador de Estados Unidos y del mundo. Y desafortunadamente ha habido una aceptación por parte de quienes pueden hacerle oposición, como son los partidos demócratas, el Partido Demócrata en Estados Unidos o las potencias europeas que se han quedado calladas. Sí, Pascual, buenos días. Bueno, esta es una intervención. Paulita, buenos días, espero que estés muy bien. Esta es una intervención de Pascual Amezquita. Pascual Amezquita es docente e investigador y PhD en economía. ¿Qué nos está aclarando Pascual? Pascual nos está aclarando cuáles son o qué ha pasado, o cuáles son los ataques de Donald Trump con el mundo. Y nos está aclarando también lo que está sucediendo en Estados Unidos, cuáles son las medidas que está tomando este gobierno dictatorial de Trump. Y lo otro, pues nos está aclarando cuál es la política y qué efectos tiene para Colombia y desde luego para el mundo. Bueno, Paula, muy buenos días. Bueno, seguimos. Bueno, sobre los efectos para el mundo y para Colombia del gobierno de Trump, pues lo primero por mostrar es la tragedia que está ocurriendo en Palestina, en donde Trump les dio mano libre a Netanyahu para que arrasen con el pueblo palestino, para que acaben con ese país, para después repartírselo entre Israel, Estados Unidos y los negocios particulares de Trump. En segundo lugar, es resaltar la doble moral que tiene la derecha colombiana. La derecha colombiana ha guardado silencio cómplice frente a todas estas medidas tomadas por Donald Trump. A Petro lo acusan de mucho de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos sin que Petro haya hecho nada al respecto. Por ejemplo, acusan a Petro de que desconoce la ley, de que desconoce las cortes, de que ataca a la prensa, pero frente a todo eso, Petro no ha tenido ese tipo de comportamientos, como puede observarse a pesar de toda la mala campaña que le han hecho a Gustavo Petro, y en cambio guardan silencio frente a esos actos cometidos por el presidente de Estados Unidos. Es decir, atacan de una parte a Maduro, porque que Maduro, que la dictadura, pero respaldan a gobiernos como el de Trump, respaldan a gobiernos como el de Noboa, que acaba de provocar un alzamiento contra la Corte Suprema, porque la Corte Suprema de Ecuador dictaminó alguna cosa en contra de las políticas de Noboa. Atacan defienden a Bukele, de El Salvador, que está violentando todos los derechos humanos contra una población que no le han demostrado que sea responsable, que sea culpable. La han acusado de ser terrorista, de ser de las maras, pero eso hay que hacer un proceso para demostrarlo. En fin, respaldan ese tipo de actividades de derecha, es decir, aquí lo que estamos viendo es que la derecha, en el caso de que retome el gobierno en Colombia, va a hacer lo mismo que está haciendo Trump, que está haciendo Bukele, que está haciendo Noboa. Y en el caso particular de FECODE, pues recuerden un dato. Uno de los grandes dirigentes de la extrema derecha en Colombia, Enrique Gómez Hurtado, no dice FECODE, dice MEJODE, para referirse a la federación. Y ha venido atacándola desde hace muchos años y dice que hay que acabar con la federación. ¿Por qué? Porque la federación ha enfrentado estos gobiernos neoliberales y la federación a través de los maestros y maestras ha logrado influir en la ideología de la sociedad colombiana. Pues Enrique Gómez Hurtado, Salvación Nacional y el candidato que sacaron esta semana, Abelardo de la Espriella, han anunciado que van a arrasar con FECODE, con la oposición. Es decir, si son gobierno, van a destripar a la oposición, como dijo
Abelardo de la Espriella. De manera tal que las consecuencias para Colombia es que se le ha dado vía libre a un nuevo concepto de política que hunde sus raíces en las expresiones constitucionales del fascismo en Alemania y que está adquiriendo toda su fuerza y que la derecha colombiana, ante lo cual la derecha colombiana ha guardado silencio porque piensan hacer lo mismo en caso de que lleguen de nuevo al gobierno en Colombia. Agradezco la invitación, compañeros y compañeros. Bueno, Pascual, a ti gracias por la invitación. Muy importante aclarar y tener en cuenta que pues somos los perseguidos, ¿no? Los que estamos, todos los docentes por estar con la Federación Colombiana de Educadores o porque somos la Federación Colombiana de Educadores, no solamente somos perseguidos a nivel de ciudad, sino también a nivel internacional. Bueno, continuamos entonces con nuestra programación. Bueno, mientras tanto, pues vamos a dar a la lectura de la programación que hay para el día de hoy. Encuentros con el diplomado ambiental en bici. Bueno, vamos a recordar que el recorrido de este fin de semana va a estar a cargo de Renovación Magisterial. Bueno, entonces seguimos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Invitamos a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Buenos días, Miguel. Bueno, buenos días, un saludo vital, fraternal y benéfico a ti, Marta Liliana, a nuestra compañera Paula, en nuestra intérprete de lengua y a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos escucha a esta hora del día. Entonces, pues vamos a conversar. ¿Qué hay que conversar, Marta Liliana, por favor? Bueno, Miguel, pues la actualidad, todo lo que está pasando, lo de las reuniones, vamos a hablar, me imagino, de la problemática que tenemos nosotros los docentes aquí en Bogotá y cómo está el proceso de la negociación con el gobierno. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para hoy? Bueno, yo que en primer lugar quiero insistir en que hay como tres grandes debates en este momento, que quiero mencionar: uno de carácter internacional, uno de carácter nacional y por supuesto uno de carácter distrital, que ahora nuestra compañera Donca, concejal de Bogotá, y compañero Ballén podrán conversar más sobre el particular. Pues a nivel internacional yo creo que lo primero que hay es un debate sobre todo el tema del Estado Social de Derecho y en realidad el tema del Estado Social de Derecho hoy es el tema que es el común denominador de estos tres debates: el de carácter internacional, el de carácter nacional y el de carácter distrital. En el caso internacional, pues es inadmisible no solamente el genocidio que hoy se desarrolla con intensidad sobre el pueblo de Gaza. Se ha generado una gran protesta internacional la pasada semana, y en esa protesta internacional hemos de decir que una vez más el mundo le exige a todos los gobiernos, especialmente a los gobiernos de la Unión Europea, que contribuyan no solamente a detener el genocidio, sino que contribuyan a capturar al señor Netanyahu, que es en este momento un prófugo y tiene orden de la Corte Penal Internacional para ser capturado por genocidio y por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, y nos parece que en ese marco es inadmisible y
completamente repudiable el hecho de que el señor Iván Duque haya estado en Israel, ¿no? Con el genocida, en un proceso de intercambio de libros, pero que en general es la expresión de un sector de esta derecha de Colombia, de señalar que la salida que también le proponen a Colombia en el 2026 es la salida de la violencia contra los niños, niñas y jóvenes, porque nadie puede justificar, nadie, absolutamente nadie en este momento, no se trata de la izquierda. La UNICEF está haciendo todos los días declaraciones y videos mostrando cómo ha sido el proceso de solución final, entre comillas, de acabar con una población, empezando por los niños y niñas. Entonces, este primer hecho hay que señalarlo. Y el segundo, en el marco de lo internacional, pues la decisión de los Estados Unidos de llevar 3 destructores a la frontera y a las cercanías con Venezuela, supuestamente dice que para proceder frente al tema del narcotráfico y del cartel de los soles, que según ellos representa Maduro, pero resulta que los 3 destructores no son para asuntos de monitoreo de labores del narcotráfico, tal como lo ha expresado la declaración del PTC, sino que también, sino que tienen un propósito de carácter de guerra, es decir, son de confrontación. No son para monitorear el narcotráfico. 4.000 infantes de marina que están planteando antimisiles y submarinos, y un submarino nuclear, pues no son, digamos, el armamento supuesto para el labor de narcotráfico. Aquí lo que se está tratando en este momento es precisamente de insistir en un proceso de agresión por razones diferentes, y poca autoridad moral tienen los Estados Unidos en materia de narcotráfico, cuando allí está el principal escenario, el cartel del lavado de dólares es en Estados Unidos, sin contar que no han podido controlar el consumo. Entonces, digamos, esos hechos internacionales, reclamamos el Estado de Derecho a nivel internacional, el respeto a la autonomía y la soberanía, y los Estados Unidos no pueden con este acto de locura comprometer la seguridad de América Latina y buscar confrontaciones de carácter mundial, pues porque los chinos y rusos no se van a quedar quietos. Primer asunto de carácter de debate que hay a nivel internacional, el debate nacional. Yo quiero resaltar hoy el tema de nuestra batalla por la reforma a la... ¿Aló? ¿No se oye? Sí, te estamos escuchando bien. Ah, bueno. El segundo asunto que quiero resaltar es en el caso nacional. Una batalla nuestra por la materialización de un derecho para nosotros sustancial, que es el derecho a la salud y a la salud en la seguridad en el trabajo. Y quería resaltar que esta semana han habido 2 hechos muy importantes para el tema de la materialización del modelo de salud y seguridad en el trabajo de los maestros y maestras de Colombia. El pasado lunes se realizó el primer seminario sobre la salud y la seguridad en el trabajo, encabezado con una posición de gobierno, con el ministro de Trabajo a la cabeza. Obviamente estuvieron el Ministerio de Educación y estuvieron los representantes de la Federación. Se trata, Marta Liliana y compañeros y compañeras, de poder materializar por fin este derecho, que ha sido un derecho que se está impulsando, que está luchando desde la época del siglo XVIII, ¿sí? Cuando se empezaron a plantear cuáles son las 50 enfermedades profesionales que tienen los trabajadores, que han sido producto de convenios de la OIT, y que en el paro del 2015 logramos por fin un decreto de salud y seguridad en el trabajo, y que hoy estamos materializando con los recursos. Yo creo que en este momento se está impulsando este trabajo. Este trabajo empezó con 2 boletines que nunca habían sacado los operadores pasados, un boletín el año pasado y este año sobre salud y seguridad en el trabajo, que muestra, el del año pasado muestra las enfermedades de los maestros y maestras, la morbilidad, y el de este año, por ejemplo, no solamente dice que las primeras son de carácter mental, sino clasifica por lo menos en 4 o 5
la diversidad de enfermedades de carácter mental que afectan a los maestros y la sobrecarga que hay sobre el particular. Entonces aquí es muy importante decir que esta es una de las tareas más claves, que es la de poder restituir ambientes escolares, pero sobre todo la condición de salud y seguridad en el trabajo. Y el programa que está en acción, entonces invitamos a los compañeros a que vean pues las intervenciones sobre el particular. Ahora lo estamos complementando con cómo desaparecer las razones, Paula y Marta Liliana, porque es que las razones, una de ellas es la sobrecarga laboral, y por eso en este momento nosotros estamos trabajando no solamente en la salud y la seguridad del trabajo como programa, sino en las causas. La reforma al decreto 1850 del 2002 es para restituir condiciones laborales, de jornada laboral. Estamos trabajando en la reforma de los parámetros en el decreto 3020. El proyecto de ley orgánica que debe entrar al Congreso de la República para reglamentar el acto legislativo 03 del 2024 que conquistamos después de 22 años de lucha, tiene precisamente el propósito de modificar el tamaño de clase y tiene el propósito de aumentar, según nuestros cálculos, en unos 120.000 maestros y maestras en un proceso de 10 o 12 años para que haya menos estudiantes por grupo y hay una relación pedagógica entre estudiantes y profesores que permita un mejor trabajo y de mayor calidad. En esa materia, quiero señalar que acabamos de venir del 7º encuentro internacional del movimiento pedagógico latinoamericano y se está planteando y se acaba de ratificar en Chile la propuesta de que las relaciones verdaderamente pedagógicas del tamaño de clase y las que se derivan de allí deben considerarse y convertirse en patrimonio de la humanidad. Y el otro hecho muy importante de esta semana es que por primera vez se ha producido el proceso de libre elección, es decir, que los maestros y maestras tengamos la posibilidad de elegir entre las entidades médicas y no que para romper el monopolio que ha estado durante 30 años. En ese orden de ideas quiero reportar que hubo el proceso de elección en 246 municipios donde se realizaba una atención primaria. Estos 200 participaron 105 IPS con 243 sedes, participaron 615.201 afiliados al FOMAC, y en ese orden de ideas pues queremos señalar que esto tiene un impacto sobre el 74%. Es evidente que es la primera vez que este proceso de libre elección de las entidades médicas por parte de los maestros y maestras no va a ser perfecto, va a haber muchas dificultades, no todas las entidades serán las que nosotros queremos, pues están participando las que tienen las condiciones médicas, pero estamos en un proceso de romper el monopolio sobre el particular. Entonces digamos que segundo asunto que quería señalar en este pulso en que se está tratando de asfixiar nuestro nuevo modelo de salud, hemos dado un segundo paso importante, el de la libre elección, para fortalecer una red nacional para atender a los maestros y maestras y previamente habíamos logrado el tarifario. Y el tercer debate, ya veo aquí a nuestra compañera Donca, bienvenida concejala, es el debate distrital, que también es una afrenta al Estado Social de Derecho y que, como lo van a conversar con mi compañero Ballén, simplemente resaltar que pese a los esfuerzos que conjuntamente hizo FECODE, la CUT, con la ADE, de generar un espacio de mediación coordinado por el ministro de Trabajo y la viceministra, buscando, por supuesto, garantizar el derecho a la movilización en coherencia y en correspondencia, en ponderación, como dice la técnica jurídica, con el derecho a la educación. En la última sesión, el gobierno distrital ha declarado de facto que no está de acuerdo, que suprime de facto de su repertorio, perdón. Sí, qué pena contigo contarte así, pero es que me están diciendo que Donca pues va... Sí, por eso te estoy dejando allí planteado el tema. Entonces, ha planteado un hecho muy grave, absolutamente grave,
y es que para ellos de facto no existe el derecho a la movilización. Han incumplido, no solamente lo desconocen el derecho constitucional, sino que incumplen un acuerdo, el acuerdo 05 que firmaron entre la AE y la Secretaría de Educación, en la cual reconocían que hay dos derechos, que es el de la constitucional, que es el de la educación y el derecho a la movilización, y que se acudió a la técnica de la ponderación jurídica y se buscó el reconocimiento de esa ponderación, pero que hoy han declarado que no tienen interés en que los maestros y maestras, después de movilizarse, con un deber ético que nos hemos planteado, repongamos las actividades académicas. Es decir, que ellos mismos contradicen su tesis de que primero los niños y primero las clases, porque ni siquiera van a aceptar reposición de actividades académicas, y este es un hecho que se constituye en un hecho muy grave contra el Estado social de derecho. Y entonces con esa introducción yo termino, pero dejo a nuestra compañera Donca y a nuestro compañero Ballén en la conversación. Muchas gracias, Marta Liliana, y muchas gracias, Paula. Un abrazo a todas y todos. Bueno, Miguel, a ti muchas gracias, un abrazo fuerte. Bueno, buenos días nuevamente. Vamos entonces con el encuentro con la política. La derecha en el Consejo de Bogotá de espaldas a las propuestas de las bancadas alternativas. Invitamos a Donca Atanasova Lakimova, concejala de Bogotá, y a nuestro querido secretario general de la ADE, Andrés Ballén. Muy buenos días, Donca. Muy buenos días, Andrés. Hola, muy buenos días a todos y a todas las profes y los profes de Bogotá, y a la de muchas gracias por esta invitación. Hola Andrés, buenos días. Hola Marta Liliana. Buenos días. Hola compañero. Hola Marta, buenos días. Hola Donca, bienvenida a este espacio, y bueno, pues también un saludo a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en esta mañana de sábado. Muchas gracias, concejala Donca, por acompañarnos y por asistir a este espacio para que podamos conversar sobre los temas de ciudad y particularmente sobre los temas de educación. Y entonces creo que son temas, el tema de ciudad es un tema grande, sé que tiene muchísimo, pero hace falta también saber cuál es el modus operandi y cuál es la línea que está desarrollando la alcaldía de Carlos Fernando Galán para entender también cómo eso está golpeando la educación. Entonces yo iniciaría preguntándote, Donca, ¿cómo está el tema pues una radiografía rápida, muy brevemente, de cómo están los temas de ciudad para que podamos pasar al asunto de educación particularmente? Bueno, yo creo que en general es importante, digamos, poder caracterizar a esta administración de Carlos Fernando Galán. Es una administración que nosotras hemos ido un poco mirando desde la bancada del Pacto Histórico en el Consejo, una administración que se ha caracterizado más por un tema de corporativización. ¿Por qué decimos corporativización? Porque es una administración que plantea como tomar los recursos públicos, ¿cierto? Por ejemplo, de los servicios sociales, de los derechos y demás, tomarlos y entregárselos a operadores grandes que son privados para que ellos sean los que los operen. Esto es un poco lo que yo llamo corporativización, y esta ha sido como la línea general de esta administración. Lo otro que pienso que es importante decir es que esta es una administración que está más que todo preocupada por concretar grandes contratos, ¿cierto? Grandes concesiones de temas, de asuntos, grandes obras, pero en las cosas más detalladas del día a día de la ciudad es una administración que no ha logrado, digamos, construir un método de funcionamiento coherente y eficaz para la gente. Estoy hablando de los temas de atención de salud, estoy hablando de los temas de funcionamiento de la educación, estoy hablando de los temas del día a día, la atención de la integración social, estoy hablando del tema de las basuras, estoy hablando del tema del agua, ¿cierto? Esa parte más cotidiana, más del día a día del funcionamiento de la ciudad, no le ha ido tan bien en ningún asunto a esta administración. Una tercera cosa es que es una administración que está muy centrada en los temas de imagen, más que en los temas del hacer, lamentablemente. Fíjense que Carlos Fernando Galán se hizo elegir con muchas propuestas que un poco hizo
pienso yo, un poco de afán, sin construirlas bien, sin analizarlas bien, con tal de hacerse elegir por queman los temas que había que decir en el momento de la elección, pero luego ha ido, digamos, dejándolos no tirados necesariamente, pero sí sin una capacidad de concretarlos. El peor de los ejemplos, pues la seguridad, en el cual Carlos Fernando Galán se hizo elegir con una propuesta de Bogotá Camina Segura. Fíjense que ese eslogan de campaña lo ha ido él mismo como desapareciendo. Ahora es Bogotá, mi ciudad, mi casa. Y también Aquí sí pasa, que es una forma de tratar de echarle en cara al gobierno nacional cosas, ¿cierto? Pero el eslogan base con el que la gente lo eligió, que es Bogotá camina segura, pues en realidad no camina segura. Estamos en la peor crisis de seguridad que hemos vivido en los últimos 15, 20 años, que yo no creo que tampoco haya que uno linealmente decir todo es culpa de Galán. Yo creo que nosotros somos gente coherente en esto y analítica que no es tan torpe como para solo echarle la culpa al otro, pues decir esto. Hay una crisis de seguridad en general, hay una reconstrucción de las economías ilegales, de las rentas ilegales, de la capacidad de control territorial de sus organizaciones ilegales, y eso no está ocurriendo solo en Bogotá ni solo en Colombia, esto está ocurriendo en Buenos Aires, está ocurriendo en Montevideo, está ocurriendo en Centroamérica, está ocurriendo en todo lado. Pero digamos que justamente de lo que se trata de cuando eres alcalde y te haces elegir con la propuesta de la seguridad es que ajustes la política de seguridad a estos asuntos, digamos, a esta lectura de lo que está ocurriendo y a partir de ahí traces unas líneas. Pero en Bogotá, paradójicamente, la Secretaría de Seguridad realmente cree que es la policía, no hace nada distinto a lo que la policía haría, lo cual no es su función. Y además deja el 33% de su presupuesto del año pasado sin ejecutar, en una ciudad que está en la crisis de seguridad que tiene Bogotá, que además la crisis de seguridad no solo es esta del encontrón pues con estas estructuras ilegales, tenemos una crisis de las violencias cotidianas, una crisis de las violencias de género, de las violencias intrafamiliares, que está elevándose, 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 y lo que ha hecho en medio de esto la administración Galán es dejar a la Secretaría de Mujer, por ejemplo, muy sola en la batalla, como diciendo, sí, hay una Secretaría de Mujer, miren a ver qué hacen, ¿no? Y este mismo ejemplo de las promesas incumplidas es lo que ocurre, por ejemplo, con la política de sustancias psicoactivas, que lo denunciamos esta semana, que fue la cuarta vez que nos bloquearon un debate del seguimiento de la la política de sustancias psicoactivas, que también Carlos Fernando Galán en campaña dijo, no, esto es un problema de salud pública, yo tengo un enfoque súper innovador, voy a venir a organizar esto, aportar a los jóvenes, mirar cómo hacemos estrategia de reducción de daños. Nada, ni siquiera han convocado la primera reunión después de año y medio y un poco más para la participación de la sociedad civil sobre temas de política de drogas en Bogotá, y asimismo, o sea, el tema de mujer, ¿no? Absolutamente abandonado, los temas de gobierno abierto e innovación tecnológica absolutamente abandonados, todas no, pero una gran parte de las propuestas y de los enfoques con los que él se hizo elegir están, digamos, que sin cumplirse, sin iniciar una ruta de cumplimiento, y en cambio sí ha ido ganándole con tal de llevarle un poco a la contraria al gobierno nacional, digo yo, porque es una cosa así un poco visceral, que a veces es irracional uno entender por qué llevar la contraria de esta manera, pero con tal de hacer esto, pues se ha ido yendo hacia una agenda digamos, muy derecha y muy conservadora, que en el caso de Bogotá es retrógrado, ¿no? Porque Bogotá es una ciudad que tiene un desarrollo de políticas alternativas, de políticas de inclusión, de políticas de género, de políticas LGBT, digamos, de apertura muy grande, porque esto es un legado de las administraciones de izquierda y alternativas que tantos años ha habido en Bogotá. Bogotá ha estado a la vanguardia de estos temas en el país y sentimos que esto va un poco hacia atrás. Entonces, son elementos característicos, pienso yo, gruesos de esta administración, también de la personalidad del alcalde, ¿cierto? Es un alcalde que tampoco dialoga mucho políticamente. Miren la crisis política que está enfrentando, ya parte de sus bancadas en el Consejo de Bogotá le están dejando un poco atrás, están declarándose en independencia, diciendo, bueno, esto no nos está funcionando tan bien, mejor no somos bancadas de gobierno, sino bancadas independientes, y miramos cómo nos hacemos. Y lo que hace el alcalde es pedirles a todas las alcaldías locales, o amenazar que se las va a pedir con esta renuncia masiva que solicitó hace 2 días, para mandar un mensaje a las bancadas diciendo, si ustedes se me alejan, pues yo les quito sus pedazos, ¿no? Es una forma de relación política
no sé cómo, no quiero calificarla, digamos, no quiero que suene a un juicio de ninguna manera, pero más para categorizarla en términos de entenderla, es que no es un amigo del diálogo político. De pronto algunos de sus funcionarios sí, pero el alcalde en general no. Y eso hace que se sienta en el sello de gobierno, en el método de gobierno, pues poco ese diálogo político, ¿cierto? Yo creo que a veces Yo la creo que ahí Secretaría podemos conectar con lo de educación. lo logra. Sí, exacto. Entonces, en todo esto, Yo creo que en todo este carácter de este gobierno, pues está inmerso lo de educación. ahí arranco de lo último que dijiste, porque es que no es solo el alcalde, son sus funcionarios. Esta administración no dialoga. Entonces aquí voy a referir al asunto de la violencia desatada de parte de la Secretaría de Educación contra sus principales colaboradores y colaboradoras, que son los maestros y maestras de la ciudad. Y voy a referir al tema, quiero conectar, pues para poder escuchar tu punto de vista, voy a conectar aquí en educación con lo siguiente. Entonces, primero, esto no dialoga, esta administración no dialoga. Ahorita estamos en la peor persecución y en los peores escenarios de represión por la participación en actividades sindicales. Defender el legítimo derecho a la protesta y la movilización se nos convirtió en una de parte de Secretaría de Educación en la expresión de la represión y del terror infundido a través de los descuentos para los maestros y maestras de Bogotá. Ese es un tema que definitivamente ya lo hemos llevado a nivel ministerial incluso. Hemos tenido, fíjate que hemos tenido tuvimos 3 sesiones con el Ministerio del Trabajo, participó FECODE, participó la CUDE en calidad de no solamente de acompañantes, es que el problema nos vincula a todos y todas, a pesar de que la Secretaría de Educación quiso desconocer la presencia tanto de la Central Unitaria de Trabajadores como de la Federación. Miren la magnitud del asunto. Y definitivamente ellos se destaparon en la última sesión. Mire, trabajamos ahorita en el mes de agosto trabajamos el lunes 4, el lunes 11, el lunes 25, procurando llegar a un acuerdo, porque ya lo teníamos firmado para la reposición de unas actividades, pero ellos definitivamente no solamente incumplieron ese acuerdo, sino que se pasaron por la faja incluso al mismo ministerio, se burlan de una mediación que ya hemos tenido con la territorial de Bogotá, y definitivamente aquí ahora resultaron descontándole a los maestros de Bogotá la participación en eventos sindicales, la protesta pacífica, la movilización, legítimos derechos constitucionales por salir unas horas dentro de su jornada laboral, le descontaron toda la jornada laboral, afectaron el mínimo vital de esas familias, afectaron la supervivencia misma, la alimentación, el presupuesto familiar de los maestros, les descontaron cosas ya pagas como la bonificación pedagógica. Fíjate, eso para decir no dialoga. Y por otra parte, con relación al panorama de ciudad que venías desarrollando, Donca, resulta que estamos, pues, lo de la corporativización, lo de la seguridad, lo de, en general, todo lo de atender todos los grandes temas con operadores, con ONGs amigas, ese es el panorama y eso es lo que ocurre con United Way en el preescolar, que eso no solamente lo hemos denunciado, sino que es absolutamente perverso e improvisado. Hoy, a estas alturas del 2025, estamos en el penúltimo día de agosto, inicia septiembre el lunes. Ese proyecto se acaba el próximo 15 de diciembre. Eso lo sacamos en un comunicado el 18 de julio pasado, donde la ADE dice, mire, Secretaría de Educación pone para esto 2.200 millones aproximadamente, 300 integración social. ¿Qué hace la Secretaría de Integración Social poniendo recursos para un proyecto que está ejecutando un contratista para la Secretaría de Educación? Y entonces ahorita están buscando colegios todavía en donde les permitan entrar a fortalecer y a acompañar y a darle el vuelco total en calidad a la educación preescolar. Dígame si eso no es improvisación. Y así con la educación socioemocional, el asunto de hablas con emociones y sus contraticos con Fundación Plan, que son bastante jugosos y numerosos, o con Corpo Educación para el tema de supuestamente formar directivos docentes, cosas improvisadas. Hay tareas que hay que hacer, que las veníamos haciendo los maestros, que hay maestros y maestras y comunidades que lo pueden desarrollar, pero el plan de corporativización. Y mientras eso pasa,
Hubo una cosa que denunciamos en la pasada Asamblea General de Delegados y Delegadas, que fue el asunto sistemático de violencia, los azonadas y por presuntos códigos blancos, presuntos. Siempre hemos dicho, no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, muchísimo menos la violencia sexual contra nuestros niños y niñas, que investiguen y que castiguen a los culpables, pero la escuela no puede ser el blanco de ataques sistemáticos, dirigidos, que buscan desprestigiar y fíjense que son dos frentes para desprestigiar, la violencia y la cuestión de la corporativización, porque lo que están es financiando diagnósticos, cosas que debe hacer ¿qué es lo que queda de esto de United Way en el preescolar? Una recomendación. Ellos lo que están haciendo es un estudio, además implementando una evaluación que no es legal, con un sistema de observación en aula que se pasa por encima de la evaluación anual de desempeño de los maestros. Entonces, eso, un contrato que tienen con la EXI, que lo que busca es hacer un diagnóstico para hacer propuestas de política pública. Están buscando decir, todo está en crisis, todo está mal, porque miren esto, mandan a hacer diagnósticos, pero no invierten para solucionar los problemas. Y por otra parte están en ese asunto del desprestigio, diciendo las escuelas no son lugares seguros para niños. Tenemos graves problemas de entornos escolares y esto conecta con lo de seguridad. Entonces dejo hasta aquí mi comentario, Donca, para que podamos, cómo se está viendo desde el Consejo, qué hay que hacer en educación o en qué están, porque sé que están haciendo cosas, pero ¿qué más podemos hacer? Lo último en lo que estamos trabajando nosotros es en trabajar con las comunidades y las familias en comités en defensa de la educación pública. Estamos en desarrollo de esa labor. Bueno, cuéntame qué hay desde el Consejo. Sí, yo quería primero decir que es muy al lugar la lectura que haces, justo fíjate acá en estos 4 aspectos que yo te decía. Sí, o sea, hay una corporativización, entonces cojamos la educación de los niños y las niñas y sí, entreguémosela a privados para que la hagan. O sea, es una manera de ver, es el neoliberalismo absoluto, ¿cierto? En la alcaldía, en un gobierno, pero además con un agravante, y es que este gobierno de Bogotá, al igual que seguramente el de Cali o el de Medellín, están intentando desesperadamente darle espacios pues a todos estos actores económicos grandes que estaban acostumbrados a comer y a comer y a comer del presupuesto nacional, ¿cierto? De la nación, y que hoy el gobierno del presidente Petro pues ha cambiado, ha democratizado un poco la contratación y la ejecución a nivel nacional, y esto hace que seguramente hay actores grandes que salen de comer tanto de la administración nacional, y entonces como chupas, ¿cierto? Como vampiros, pues se van a chupar el presupuesto público de otros lugares, porque no saben hacerlo, no saben hacer economía, sino chupando el presupuesto público, y eso es muy grave para la ciudad y para el país. Pero bueno, entonces está este elemento de corporativización, lo que tú decías, la falta de diálogo y completo. A mí me ha sorprendido mucho esto porque esta administración también se hizo elegir con la idea de la confianza, ¿no? De construir confianza y diálogo social, pero pues en realidad tú lo ves en todos los indicadores cómo ha aumentado la conflictividad social, y aumenta no solamente porque hay unas crisis de otro tipo, sino porque no hay una política de diálogo social y digamos de mediación de conflictos, vuelta a política de ciudad. Puede que en algunos casitos funcione, puede que tal, pero no es una estrategia gruesa de la ciudad, porque la confianza, ellos se imaginan que se construye a través de vender una buena imagen, ¿no? O sea, es una concepción de la vida y de la sociedad, pues todo mediada por los pagos, por el dinero, por la monetización, por la comercialización, por, digamos, como la transacción, ¿no? Pero bueno, y esto ustedes, pues como docentes, han caído, digamos, en esa misma lógica, les han tratado de meter con esto que está ocurriendo de los descuentos. ¿Qué hemos hecho desde el Consejo? Varias cosas. Una primera cosa tiene que ver con, nosotros pues obviamente nos hemos solidarizado plenamente con esta situación de los docentes, de los y las docentes. Hemos hecho una serie de pronunciamientos de jornada y de acompañamientos también a las jornadas de movilización y de protesta que ustedes han planteado, tanto en torno a toda la agenda integral educativa como en torno a lo que ha ocurrido con estos descuentos. Todos los concejales y concejalas del pacto pues hemos planteado absolutamente el desacuerdo en ese sentido, y le hemos exigido cuentas claras, digámoslo así, al alcalde y a la secretaria en esa situación concreta. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Parte de lo que tú hablabas de las violencias que se ocurren en el colegio, en los entornos
en los entornos educativos. Nosotros hemos creado también varias comisiones de trabajo a los que hemos invitado también a la ADE para que nos acompañe frente a, por ejemplo, la generación de protocolos de atención de las protestas que surgen con base en violencias sobre niños y niñas, pero también de protección de los entornos educativos y de los colegios, de la vida de los docentes, etcétera, etcétera. Esto es algo que están dando y que esperamos también puedan acompañarnos de manera mucho más activa en esos procesos. También se ha hecho todo el trabajo de generar debates de control político en torno a esto. Hace poco estuvimos en un debate que desde el Polo jalonamos en torno a temas de entornos escolares. Hemos también trabajado los asuntos de debate de control político sobre infraestructura escolar, qué está pasando con las infraestructuras en nuestros colegios, con la renovación de esto, con las garantías en torno a esto. Ahí, digamos, muy delicado el caso de lo que hemos encontrado en los colegios de la ruralidad de Bogotá, que están muy abandonados en términos de su infraestructura y en términos de su calidad en general de la prestación de la educación. Entonces, digamos, son temas que hemos buscado generar en la agenda. Hemos puesto también sobre el debate de control político los temas de educación superior pública, ¿sí? Que son, en parte, tienen que ver con cómo los recursos se están desviando desde programas que subsidian la demanda, como Jóvenes a la E, y que llevan, digamos, en vez de dejársela a las universidades públicas, pues se la dejan es a privados para que la operen, y que hoy en día para nadie es un secreto que muchas universidades privadas están en una bollante situación económica, entre otras gracias a estas matrículas que reciben del presupuesto público del distrito. Entonces son, digamos, poner los temas de la educación en un debate político intenso en la ciudad es importante, y esto lo hemos hecho también, pero yo creo que lo más importante es esto que tú dices al final en torno a los comités de defensa de la educación, y en torno más que todo a involucrar nuevamente la vida de barrio, a las familias, a los estudiantes y a sus comunidades en torno a la defensa de la educación pública, de los colegios, de las instituciones educativas, de la calidad integralmente del proyecto educativo público, no solamente la financiación, sino integralmente. Porque parte de lo que ha ocurrido también en estos últimos años es que han desconectado la vida educativa de la vida comunitaria, ¿no? Y eso es algo muy peligroso que creo que no podemos permitir, y nosotros necesitamos que sean las comunidades quienes rodeen este proyecto de educación pública que es para todos y todas, y que va a continuar, digamos, hacia las generaciones que vienen. Sí. Eso tiende a empeorar, Donca, con lo siguiente. Resulta que ahora hay un retroceso, aquella época en la que empezaron a fusionar sedes escolares, a fusionar colegios. Y lo van a hacer, lo están haciendo, están avanzando en eso. Esto es de lo más reciente que están haciendo, y empezaron, por ejemplo, al menos tenemos un reporte de las localidades de San Cristóbal y de Usme, donde han empezado a tratar de identificar colegios que tienen unas matrículas que ellos consideran, al decir de la Secretaría, bajas, y entonces quieren volverlos sedes de otros colegios. ¿Cuál es el tema de fondo de esto? Que resulta que tienen su vida propia. Muchos de esos colegios nacieron al calor de la necesidad de una comunidad de tener una escuela para sus niños y niñas en un momento. Está el tema del arraigo, está el asunto del desarrollo comunitario, pero entonces lo quieren volver sede de otro colegio. Esto ante las peticiones, resulta que ellos no proveen administrativos. La vida de un colegio no solamente rector y maestros para atender a una población, sino esto necesita bibliotecarios, almacenistas, secretarios para rectoría, pagadores. Entonces, en lugar de proveer ese andamiaje administrativo, lo que dicen es, bueno, pues, ¿por qué no sumemos esta comunidad a este otro colegio? Están en eso, están en desarrollo de eso, y lo llaman reorganización del sistema educativo. En un momento en que es cierta la baja demográfica, pero también es cierto que podrían tener un mejor tratamiento de los temas de la convivencia escolar, del deterioro de los ambientes escolares. Permíteme, Marta, termino la idea. Y entonces, el asunto de los colegios técnicos. En la ciudad todavía hay 4 colegios técnicos grandes, que es el Técnico Industrial Piloto, el Técnico Laureano Gómez, el Técnico Industrial Francisco José de Caldas, y otro que se me escapa en ese momento el nombre.
pero entonces también han empezado a aparecer directrices desde Secretaría de Educación de, oiga, es que, ¿cuál es la importancia de los colegios técnicos que forman? Los estudiantes salen también certificados por el SENA y salen con unas posibilidades laborales, y esto, los colegios técnicos industriales son muy importantes, pero ahorita la Secretaría está pensando, oiga, es que estos tienen un parámetro superior, quiero decir, número de maestros. ¿Y cómo hacemos para recortarle un poquito los maestros? ¿Cómo hacemos para esto? Mire que es que cuestan más, y empieza el recorte. Entonces vamos con preescolar, la corporativización, vamos con... esto de la unificación de colegios, Donca, ataca, y me acordé de eso cuando la última parte que estaba diciendo con lo de la ruralidad. Entonces, en lugar de fortalecer la ruralidad, están empezando a buscar, a detectar esas sedes pequeñas que funcionan todavía como centros educativos rurales, para meterlos de lleno en la vida urbana, para fusionarlos administrativamente y para recortarse presupuestos. Entonces, aquí cierro con la siguiente pregunta y la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que están buscando? Van 2 años de administración distrital, se están recortando, todo lo corporativizaron, y lo que queda lo están recortando, recorta. ¿Para quién están haciendo la tarea? ¿A quién le están dejando el campo allanado? Porque solamente les queda 2 años de administración, están haciéndole la tarea, o sea, la jugada es de mucho más largo aliento. Andrés y Donca, qué pena contigo, vamos cerrando porque es que ya el tiempo es limitado, ¿sí? Ya Donca termina aquí. Sí, y ya solo cerramos. es una reflexión cortica de esto que dice Andrés, y es, yo creo que obviamente ellos siempre esperarán dejarle el terreno abonado a alguno de ellos, pero pues más allá de eso, que ese es parte del juego político, digamos, que tenemos que ganar. Por eso es tan importante lo que se viene ahora, tanto este momento como de lo que venimos ahora en la consulta que tenemos del pacto en octubre de este año, como lo que viene el próximo año, elecciones de gobierno nacional y de Congreso, porque esto también sentará las bases sobre qué va a pasar en el 27 con la alcaldía. Nosotros tenemos que recuperar una administración pública que esté preocupada y que cuide lo público y que lo defienda no a secas, sino que lo proyecte en medio del sentido que tiene en esta sociedad. Pero esto que está ocurriendo con ellos, y con esto cierro, para que Marta no me regañe. No, lo que pasa es que yo entiendo es el todo. tiempo, porque... Es el tiempo. Mira, si tú te fijas, el neoliberalismo como proyecto estructural ha ido por toda la plata digamos, de lo social. ¿Qué han hecho? Mira lo que han hecho con la salud. Esto que este gobierno de Petro ha destapado sobre lo que ha sido el manejo de las EPS con los recursos de la salud, 92 billones al año. Esto que denunció el ministro, decir, hay 4.2 billones sobre los que nadie da razón en qué se gastaron, ¿cierto? Pero fíjate que lo mismo ha pasado con todo el campo de lo social, con las pensiones, con la educación. Nunca lo pudieron hacer tan así, porque la educación generó una movilización muy grande, había unos cuerpos organizados, los sindicatos, el movimiento estudiantil, o sea, ellos venían después del 93 por todo lo social y la plata que estaba en lo social desde el Estado, pero no lograron concretar del todo lo de la educación. Yo creo que estos sectores políticos neoliberales del país, que es la derecha, que es este centro tibio, ridículo, un poco como lo que vemos en la alcaldía de Bogotá y demás, vienen por los recursos de la educación, porque ven ahí su salvación como, digamos, como las lógicas de acumulación privada que chupan lo público, ¿cierto? Que es como se ha enriquecido gran parte de nuestra élite económica. Entonces, ahí es donde ven la oportunidad. Entonces, por eso van, y como no lo pueden hacer a nivel nacional, pues están en todo lo, digamos, lo municipal, colgados como unos vampiros, decía ahora, chupando eso. Es un factor estructural que no hay que dejar de ver de vista, porque es lo que ellos están haciendo, ¿cierto? Hay un factor macro ahí que es importante verlo y entender, y no dejarlos. Pero muchas gracias a ustedes, un abrazo, y disculpa, Marta, por ampliarnos tanto. Gracias por estar acá, por actualizarnos. Gracias, Andrés, y bueno, en los próximos programas estaremos atentos también a tu intervención, Donca. Gracias. Un abrazo para todas y para todos. Un abrazo y buen fin de semana. Bueno, Donca, Andrés, que esté muy bien. Gracias, buen día. Chao. Bueno, seguimos entonces con la nota del director. Nota del director. La protesta social es castigada por una coherencia nefasta de la burguesía. Invitamos a Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente.
Muy buenos días al Ministerio de la Comunidad Educativa como tenemos hijos al programa Encuentros Pedagógicos por la página de Renovación Magisterial. Un saludo también a todos los que nos siguen en el exterior por las redes de TikTok y YouTube. Hoy la nota del director se titula La protesta social es castigada por una coherencia nefasta de la burguesía. Las torpezas de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, rayan en lo ridículo. Querer señalar de los males de la capital al gobierno nacional es una vergüenza que no tiene el burgomaestre que se sentó en la banca de la corrupción para cuidar los derechos dejados porque no había lo que, especialmente los brasileños y el México. Por ejemplo, unos equipos básicos de salud que el gobierno nacional compró para el servicio en los centros de salud del país, pero también para los bogotanos, en beneficio que sería muy importante para las diferentes comunidades de Bogotá que deberían funcionar en los diferentes centros de salud para el bienestar de los capitalinos y capitalinas de Bogotá. El alcalde de Bogotá no lo ha recibido para que entren a funcionar, según lo denuncia Luz Marina Múlera, consejera presidencial para los riesgos. Estas actuaciones del alcalde demuestran la coherencia de una política nefasta en contra de los trabajadores y trabajadoras del país, no solo de la capital, sino de otras regiones donde gobierna el centro democrático o afines a la corrupción. Prefieren dejar morir a los enfermos que darles un beneficio. En este caso, para la salud de miles de enfermos que pueden estar necesitando una atención con un aparato de esto, que tenderle la mano de la paz con el presidente Petro, por el bien de los colombianos. Con estas andanzas malavidas de la política discriminatoria de la corrupción, donde solo prima el deseo de riqueza por encima del bienestar de sus congéneres, que le eligieron, se desarrolla esta administración de Bogotá. Andanzas que se complementan con el plan de caminos seguros, que la realidad pareciera un programa con el afán de endilgarle la inseguridad del terror de Bogotá al gobierno nacional. El alcalde se le ve solo cuando tiene que amenazar a los trabajadores y trabajadoras que protestan reclamando sus derechos. A grito herido declara como violaciones al Código Penal colombiano, desconociendo, por ejemplo, la Directiva 0001 del 2024 de la Fiscalía General de la Nación que protege la protesta social. Esa incomodidad que le genera al alcalde la protesta social y la amenaza de castigarla se ha expresado a través de la Secretaría de Educación, castigando al magisterio bogotano, descontándole a los profesores el salario, sin tener en cuenta los acuerdos pactados con la Secretaría y el sindicato, en lo pertinente de cumplir con los contenidos para los estudiantes el día del paro. Este derecho, amparado en la Constitución colombiana en el artículo 37, es pisoteado por el alcalde Galán. Ha criminalizado la protesta social, violando todos los derechos de que constituyen y convergen en el amparo de la protesta social. Como lo dije antes, el afán del alcalde no está en ver cómo la ciudad se beneficia con programas de salud, educación, protección social, etcétera. Al parecer, está empeñado de cómo la plata para estas políticas públicas se van en la contratación de sus benefactores de la campaña que los llevó a la alcaldía, como está ocurriendo, por ejemplo, en la Secretaría de Educación. Pero estos nefastos planes de la política pública en contra de los ciudadanos van acordes con los principios de la clase oligárquica fascista de este país, que hoy en día se codea con las mafias del narcotráfico y la corrupción. Se han amparado en la justicia que lamentablemente se contaminó de este mal y ha actuado para atropellar precisamente la protesta social. Se ha permitido que bandidos que disparan contra los manifestantes estén en los consejos municipales. Ha permitido que delincuentes de cuello sucio estén en el Congreso a pesar de estar acusados y comprobado de la compra y venta de votos. Mientras que a los trabajadores y trabajadoras
Desvirlan las reformas sociales que ampararían y protegerían la vida. A ellos y ellas se les humilla y maltrata. Se les condena sin pruebas o sufren las condenas mientras a otros con delitos incluso de asesinato y desaparición forzada siguen libres. La muerte está presente en estos tenebrosos modelos de la política pública. Para ellos, la guerra y la muerte es un fortín que lucra las cuentas bancarias de los corruptos, de los políticos y dueños de los bancos. Por eso, no es impresionante que un agente de lo más grotesco del Centro Democrático esté en Israel saludando a Netanyahu. Es impresionante ver cómo se estrechan las manos de sangre, uno con los caídos de la protesta social y el otro con los niños de Gaza, del pueblo palestino. Estamos bajo una alcaldía en coherencia del desconocimiento por la paz y la vida de los trabajadores y trabajadoras. Toda una cultura por la muerte de los pobres, de la vida de la clase trabajadora, para cuidar sus privilegios. La unidad de la clase trabajadora seguirá su camino en la defensa de la vida, de la paz, la justicia social, y el escenario seguirá siendo las calles. Así, al señor Galán no le guste su nefasta política fascista, la denunciaremos en todos los rincones del país y en todos los espacios públicos por donde nos haremos escuchar. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en nuestra nota del directo. Bueno, a ti, Jairo, por la información. Bueno, seguimos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, Alonso Camacho, muy buenos días. Muy buenos días, Marta Liliana, la mesa de trabajo, Jairo, demás compañeros de encuentros pedagógicos. En primer lugar, recordarles que a partir del 1 de septiembre, nuestros asociados podrán solicitar su crédito por nómina o por ventanilla. El próximo lunes estaremos publicando el cronograma de las diferentes pagadurías. Recordemos que hay 2 maneras de solicitar su crédito, uno de manera telefónica a través del 601-348-0564, de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde y los días sábados de 9 a 1 de la tarde. Este es el nuevo horario. Igualmente, pues en forma presencial, física en cada una de nuestras oficinas. Recordemos también ahí que media hora antes del cierre de todos los demás servicios se cierran las cajas. En el caso de lunes a viernes se cierra a las 4:30 y los días sábados estaremos cerrando las cajas a las 12:30, para que lo tengan muy en cuenta esta información. El próximo 6 y 13 de septiembre estaremos en nuestro taller de inducción cooperativa, el cual pues tradicionalmente se realiza los 2 primeros sábados del mes, pues para conocer los diferentes beneficios, servicios de Canapro, e igualmente sobre la filosofía cooperativa. Es un curso de inducción para todos nuestros asociados, para que se comprenda el modelo de la formación solidaria. Es importante tener muy claro que es diferente a la de un banco o a otra entidad financiera. Entonces, las cooperativas tienen de por sí un origen diferente y prestan una función social a toda la sociedad y en el caso de nosotros, pues a la comunidad educativa. El próximo 6 de septiembre también iniciamos con las caminatas Boquerón, Quipile, el día 20 de septiembre Agua Blanca, Machetá, 26 de septiembre Granada, Reserva Natural de Aguadita. Estos días para invitar a nuestros asociados. Mayor información en el 601-348-0564 podemos solicitar información acerca de nuestras caminatas. Igualmente, hasta el día de hoy podrán bajar el cartón
descargarlo, el cartón, para participar en el bingo mañana domingo 31 de agosto a las 10 a.m., transmisión por YouTube, @cooperativa Canapro, para que descarguen su cartón. Recordemos que ahí el primer premio 1 millón, segundo premio 2 millones, tercer premio 3 millones, cuarto premio 4 millones, quinto premio 5 millones. Entonces, si tienen alguna duda, tienen algún inconveniente, nos podemos comunicar con el WhatsApp 317-894-3129, educación@canapro.com. Entonces, mañana invitarlos a participar de esta actividad de integración, ¿no? Asimismo, lo estamos invitando a vincularse a nuestra mutual con cuentas de ahorro a la vista, disponibilidad diaria, rentabilidad, ideal pues para todos los asociados a Canapro, que se pueden asociar pues a esta nueva mutual Canapro, en la cual pues además de estos ahorros a la vista encontramos CAT, ahorros contractuales como Navi Ahorro, Relas Ahorro, Ahorro Kit dirigido a los niños, Estudio Ahorro para ahorrar para la educación y Impu Ahorro para los impuestos, para pagar los impuestos, que estamos en ese proceso de pago de impuestos con la DIAN. Y para terminar, recordarles también que todos los asociados que están en nuestra cooperativa y que tengan crédito, que tengamos crédito, contamos con las asistencias médicas. Es un servicio muy importante y muy bueno para cada uno de nuestros asociados, un convenio con AZ Seguros, igualmente con Aseguradora Solidaria de Colombia, cubre orientación médica telefónica, asistencia médica domiciliaria, traslados médicos de emergencia, pues aplican condiciones y restricciones. Este servicio o este beneficio está dirigido pues a todos los asociados que tengan crédito en nuestra cooperativa, incluyendo el crédito rotativo. No dejamos pasar el día de hoy, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, recordando a quienes aún no han regresado y acompañamos a su familia en su lucha por la verdad y la justicia. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Feliz día para todos, muchas gracias. Bueno, Alonso, a ti muchas gracias por la información y por hacer la conmemoración del Día de las Víctimas. Muchas gracias por la información, Alonso. Gracias. Bueno, seguimos con Encuentro con el Preescolar. Revista Experiencias y Saberes en el Preescolar, fiesta pedagógica en el 2025. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar. Encuentro con el Preescolar. Bueno, invitamos a Heidi Quijano, asesora del CEIR-ADE, integrante del colectivo Guaguataqui. Este año vamos con la revista número 6, pero tenemos una gran sorpresa, porque esta revista es el preámbulo
del primer Congreso Pedagógico de Artes y Educación Preescolar. Es la primera fiesta pedagógica para todos y para todas. ¿Qué vamos a hacer allí? Pues vamos a compartir nuestros saberes, nuestras experiencias, esas experiencias que a veces quedan en el aula y que no trascienden las paredes de nuestras instituciones. Todas esas ideas y propuestas que tenemos como maestros y como maestras. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar con una escritura. La escritura de nuestros artículos para la revista. Pero este año te invitamos a escribir como quien cuenta un secreto de la infancia, como quien recuerda una danza o comparte una siembra, con belleza, con ética y con ternura. Cada escrito es un regalo para la comunidad que celebra otras posibilidades de enseñar. Y también es muy importante que escojas una línea temática. Tenemos varias y escúchalas bien porque estas abarcan todos los aspectos que tenemos en la educación inicial y en el arte. Los ejes temáticos son el arte como lenguaje originario en la infancia, expresiones artísticas, inclusión y diversidad desde el arte, formación docente en arte, retos y posibilidades, narrativas, literatura y juego como mundos posibles, exploración del medio y la ciudadanía. Tú, como maestro de artes, tienes la posibilidad de contarnos qué experiencias podríamos realizar en el preescolar. Y tú, como profesora de preescolar, cuéntanos desde dónde abarcas tú todas esas posibilidades artísticas. Esta fiesta es para integrar esos saberes y que los profes de arte se vayan fortalecidos con las prácticas de primera infancia y las profesoras de primera infancia salgan con muchos saberes y muchas nuevas propuestas desde los lenguajes del arte. ¿A dónde debes enviar el correo? Lo debes enviar al correo experienciasysaberespreescolar@gmail.com con los siguientes datos. Son muy sencillos. El título del artículo, la línea temática a la que te vas a inscribir, los nombres del autor o de los autores, un resumen de 250 palabras. Si ya tienes el artículo elaborado, envíalo. Las referencias bibliográficas, las palabras claves, pueden ser 3, pueden ser 5, y un currículo breve del autor o de los autores. Tipo de letra Arial 12, interlineado 1.5, imágenes de 2.5. Los compartires pedagógicos los debes enviar hasta el 30 de agosto. Allí haremos una primera selección donde revisaremos las propuestas e iniciaremos ese acompañamiento en la escritura, tanto para los artículos enviados como para las propuestas. La idea es que los participantes que salgan en la revista sean estos artículos las ponencias que van a llevar al primer congreso, a la primera fiesta, al primer compartir pedagógico de las artes y primera infancia. ¿De quiénes somos? Somos el colectivo Guaguataqui, la revista Experiencias y Saberes en el Preescolar y el colectivo Rayuela, que son maestros y maestras de educación artística de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos todos a este compartir. Los invitamos a que iniciemos la fiesta. Bueno, bienvenidos entonces todos y todas a escribir estas experiencias significativas en el aula de los docentes de preescolar. Bueno, enviamos un saludo muy especial a nuestro compañero Rafael Pasos, a nuestro compañero Héctor Emilio Rodríguez, desde todo el equipo de Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos. Felices por su buena recuperación y esperamos pronto tenerlos aquí con nosotros.
También enviamos un feliz cumpleaños y un fuerte abrazo a un líder ambiental, a un líder que además de ser ambiental, también es social, a Andrés Camilo Julio. Él es el que está promoviendo y orientando el diplomado en la BICE. No sé si ya Fabio se conectó o entonces cerramos. Bueno, saludamos a Rentería Eliana. Bueno, Paula, yo creo que entonces cerremos y agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas a Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Se despide quien les habló, Marta Liliana Puentes. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.